Mi nombre es Aileen Segarra y les vengo a hablar sobre la vía piramidal, el origen y el inicio del descenso. El enfoque, la anatomía cortical y fisiológica de la motoneurona superior. La vía piramidal es la ruta principal para los movimientos voluntarios y precisos. El origen de la vía nace en la corteza motora. Área 4, motora primaria, ejecución de movimiento. El área 6, premotora, planificación. Células de Bex. Son las neuronas piramidales gigantes que inician el potencial de acción. Un músculo motor del perfil. Con esta imagen podemos ver que la parte lateral inferior se encarga de todas las partes de la cara, las manos, los dedos, todo eso. En cambio la parte medial, aquí superior, se encarga del tronco, cadera, tobillo, rodilla y pie. Cerca de la cisura longitudinal. Trayectoria inicial, cerebro. 1. La corona radiada. Las fibras salen de la corteza y se abren como un abanico de sustancia blanca. 2. Confluencia en la cápsula interna. Todas las fibras de la corona radiada convergen hacia un paso estrecho. 3. Brazo posterior. Es el lugar específico de la cápsula interna por donde desciende la vía piramidal. Punto clave para lesiones clínicas. El paso por el tronco y la decusación. El enfoque será más que todo en el trayecto medio y la división de estas fibras por el trayecto del tronco encefálico. A nivel de mesencéfalo pasa por los pedúnculos cerebrales. A nivel del puente se dispersa entre los núcleos pontinos y a nivel del bulbo raquídeo se agrupa nuevamente formando las pirámides vulvares, la vía córtico-vulvar. Estas fibras se desvían a la vía principal a medida de que bajan por el tronco y realizan sinapsis haciendo contacto con los núcleos motores de los pares 5, 7, 9, 10, 11 y 12 y su función es controlar los músculos de la masticación, la deglución y la fonación. Su inervación es bilateral y la mayoría recibe órdenes de ambos hemisferios. La decusación, las vías que se decusan son del 85 al 90%. En la parte inferior del bulbo, estas vías cruzan al lado opuesto y la decusación piramidal bajan por el tracto córtico espinal lateral, la cual controla los movimientos finos de las manos y de los pies, y las vías que no se decusan del 10 al 15%. Estas fibras bajan por el mismo tracto, por el tracto córtico espinal anterior. Gracias. Bueno, en esta ocasión vengo a hablar sobre el destino final, la sinapsis, las alteraciones en el análisis del movimiento y las correlaciones clínicas. Para comenzar, tengo la siguiente interrogante. ¿A dónde van las fibras que no se decusaron? Aunque bajaron por el mismo lado, en este caso el tracto anterior, al llegar a su segmento de la médula espinal, la mayoría cruza justo antes de realizar o hacer la sinapsis. Esto tiene como función controlar los músculos del tronco y de la postura, como tal la musculatura axial. El lugar final de la sinapsis vendría siendo cuando la motoneurona superior llega del asta anterior de la médula. La lámina de reset específica vendría siendo la lámina número 9. Ahora le explicaré cómo ocurre la sinapsis entre la motoneurona superior con la motoneurona inferior. Este proceso empieza cuando la motoneurona superior libera glutamato para activar la motoneurona inferior. La comunicación puede ser tanto directa como mediante interneuronas. Y el destino final, que es cuando la motoneurona inferior sale por la raíz ventral hacia el músculo esquelético. Ahora, pasando a lo que es el análisis del movimiento, decimos que la vía piramidal nos permite como tal reclutamiento selectivo de las unidades motoras. Esto como tal nos brinda la capacidad de realizar movimientos fraccionados. Un movimiento fraccionado en este caso vendría siendo, por ejemplo, mover un dedo sin la necesidad de mover toda la mano. Ahora, pasando a las alteraciones en el análisis del movimiento, decimos que cuando hay una lesión en la vía piramidal, en este caso un síndrome de motoneurona superior, el análisis del movimiento revela como tal 3 fallos críticos. Como primer fallo tenemos la pérdida del fraccionamiento, que es cuando el paciente pierde la capacidad de realizar movimientos aislados. Al realizar, por ejemplo, la flexión del codo, vendría activando toda la sinergia flexora del brazo. Como segundo fallo vendríamos teniendo
Las alteraciones del tono, la espasticidad como tal, que al fallar el control inhibitorio de la vía piramidal, el reflejo miotático se exacerba. En el análisis, esto se vería como una resistencia dependiente de la velocidad al estiramiento del músculo. Como tercera, pero no menos importante, tenemos el déficit de la fuerza y la precisión. En el análisis como tal se demostraría una trayectoria irregular, ya que el paciente al realizar los movimientos nos demostraría temblor por debilidad y falta de puntería, debido a que la orden motora llega distorsionada o muy débil. Muy bien, para finalizar con lo que viene siendo el tema de las alteraciones del análisis del movimiento, hablaré sobre la lesión de la motoneurona inferior. Decimos que cuando hay una lesión en la vía final común, o como tal en la segunda neurona, el análisis del movimiento revela 3 fallos críticos fundamentales. Como primer fallo tenemos la incapacidad de la ejecución o la parálisis flácida, que es cuando el paciente pierde la conexión directa entre el sistema nervioso y el músculo. En el análisis funcional, esto se ve traducido como la incapacidad total de vencer la gravedad o de generar troque articular. A diferencia de la motoneurona superior, aquí no hay movimiento, ya que el miembro permanece inmóvil. Como segundo fallo tenemos la pérdida de la integridad muscular, atrofia y atonía, que al romperse el arco reflejo y perderse los factores tróficos del nervio, el músculo como tal pierde su sustento. En el análisis visual antropométrico se observa una disminución drástica del diámetro del músculo y una ausencia total del tono basal, lo que genera inestabilidad articular severa. Y como tercer fallo y último fallo tenemos la interrupción del arco reflejo, arreflexia. En el análisis de los reflejos osteotendinosos se muestra una respuesta nula ante el estímulo del martillo de reflejos. Esto confirma como tal que la vía de salida está dañada, impidiendo así cualquier respuesta motora automática, lo que altera gravemente los mecanismos de protección y ajuste postural rápido del paciente. Muchas gracias. En cuanto a las consecuencias y correlaciones clínicas finales está el signo de Babinski, el cual es una respuesta extensora plantar de un reflejo primitivo que reaparece al estar dañada esta vía. La hiporreflexia, el cual son reflejos profundos aumentados por la falta de modulación cortical. Su importancia clínica es la lesión de la motoneurona superior en cuanto a cerebro y el tronco causa espasticidad en el músculo tenso, los reflejos exagerados en cuanto a la hiporreflexia y el signo de Babinski, como les comenté anteriormente. La lesión de motoneurona inferior en cuanto a médula y nervios causa parálisis flácida, la pérdida del tono y la atrofia muscular rápida. La maniobra o prueba de Barré es una evaluación neurológica sencilla, la cual detecta debilidad muscular, paresia o lesiones en la vía piramidal. Consiste en mantener las extremidades superiores o inferiores en posturas específicas contra la gravedad por unos 20 a 30 segundos. La caída o pronación involuntaria de uno de estos miembros indicaría que el resultado es positivo.